Estuve sentado en aquella silla plegable durante 42 minutos antes de que nadie me dirigiera la palabra, mirando las vetas de la mesa de aglomerado, mientras el hombro me palpitaba dentro del cabestrillo que me habían puesto en el St. Joseph Hospital de Lexington. El supervisor regional del servicio forestal no paraba de ajustarse la corbata, y la mujer de recursos humanos no había levantado la vista de su bloc de notas desde que entré. Cuando por fin me pidieron que explicara lo que había ocurrido durante mi patrulla del 7 de noviembre, les conté exactamente lo mismo que te estoy contando a ti ahora, y vi cómo sus caras ponían la misma expresión que pone todo el mundo cuando dices la palabra pie grande en voz alta en un edificio gubernamental. El supervisor se aclaró la garganta y me preguntó si había considerado tomarme un permiso personal, quizá hablar con alguien, y fue entonces cuando supe que esta versión nunca llegaría a ningún informe oficial. Mi camioneta todavía tiene la abolladura en la puerta del conductor, donde mi cabeza golpeó el metal, una constelación de arañazos con forma de mano en la pintura que el tipo del taller de chapa y pintura fotografió 3 veces antes de preguntarme qué coño podía dejar unas marcas así. Le dije que no lo sabía. Al perito del seguro le dije que no lo sabía. A la periodista del Lexington Herald Leader le dije que no lo sabía. Y 2 semanas después me envió un correo electrónico modelo diciendo que pasaban de la historia. 6 meses más tarde, un hombre que lleva un blog sobre críptidos desde su sótano en Ohio me llamó a las 2 de la mañana, preguntándome si estaba dispuesto a hacer declaraciones oficiales. Dije que sí. Y digo que sí ahora, porque lo que fuera que me siguió por Chimney Top Road aquella tarde, lo que fuera que avanzó en paralelo a mi ruta, a través de los matorrales de rododendros durante casi 5 kilómetros, lo que fuera que me esperó a la sombra de mi propio vehículo y me reventó el hombro contra la puerta de la camioneta, como si yo no pesara nada, sigue ahí fuera. Y lo único peor que la gente piense que estás loco es saber que existe algo tan peligroso y ver cómo todo el mundo finge que no es así. Todo empezó 5 días antes. Un martes por la mañana, que parecía igual que cualquier otro martes que hubiera trabajado en los 8 años transcurridos desde que me trasladaron al distrito de guardas forestales de Stanton. Llegué al aparcamiento de grava del centro de visitantes de Glady Creek a las 6:45, con el sol empezando a disipar la niebla que se asienta en el desfiladero en esta época del año, y me conecté a la radio de servicio para contactar con la central. La voz de Marcy sonó con su eficiencia habitual, confirmando mi ruta de patrulla para el día. La ruta circular norte que sube más allá de Oxier Ridge, baja por la red de senderos de Double Arch y luego regresa por Tunnel Ridge Road. Revisión de mantenimiento estándar, evaluación del estado de los senderos, contacto rutinario con visitantes. Llevaba un termo de café, un sándwich de pavo de la gasolinera de Stanton, mi radio Motorola de dotación, mi reloj GPS Garmin personal y el móvil completamente cargado con la batería externa enganchada al cinturón. El pronóstico del tiempo anunciaba cielos despejados y unos 15 grados, unas condiciones perfectas para caminar a principios de noviembre, y recuerdo que pensé que sería un día tranquilo. Llevaba mi uniforme del servicio forestal, los pantalones verdes y la camisa caqui, con la insignia de guarda forestal sobre el bolsillo izquierdo y mi nombre bordado en el lado derecho. Y llevaba mi mochila de día reglamentaria con el botiquín de primeros auxilios, el sistema de filtración de agua, el saco de vivac de emergencia, el silbato, la brújula y el mapa plastificado del distrito que había ido llenando de anotaciones a lo largo de los años. Lo primero que noté fue el silencio. No el tipo de silencio apacible que se encuentra en el bosque en un día tranquilo, sino del malo, de ese en el que te das cuenta de que llevas 20 minutos sin oír el canto de un pájaro
y las ardillas no se mueven por las copas de los árboles. Estaba a unos 3 kilómetros de empezar el sendero de Osier Ridge, a una altitud de unos 360 metros, y el bosque parecía contener el aliento. Me detuve para mirar el reloj, las 7:53, y fue entonces cuando vi la huella. Estaba en un trozo de arcilla húmeda justo al lado del sendero, donde la escorrentía de la lluvia reciente había ablandado el terreno, y la pisada era enorme. He visto huellas de oso negro, he visto pisadas de todas las especies que viven en estas montañas, y esto no era ni de oso, ni de humano, ni de nada que pudiera identificar. La marca del talón era profunda, lo que sugería un peso considerable, y el patrón de zancada visible en las dos siguientes huellas parciales indicaba un movimiento bípedo. Saqué el móvil y la fotografié desde 3 ángulos, asegurándome de incluir mi bota al lado para que sirviera de escala. La huella medía unos 40 centímetros de largo, se veían claramente 5 dedos, y la profundidad sugería algo que debía de pesar al menos 180 kilos. Intenté convencerme de que era una deformidad, un oso con las zarpas dañadas, pero la configuración de los dedos era incorrecta, demasiado humana, y la longitud de la zancada entre las huellas era de cerca de 1,5 metros. Subí las fotos al almacenamiento en la nube de mi móvil inmediatamente, algo que había aprendido a hacer después de que se me cayera una cámara al Rock Castle River hacía 3 años y perdiera 2 meses de documentación. Luego continué por el sendero, diciéndome que lo mencionaría en mi informe de incidentes, pero sabiendo, incluso mientras lo pensaba, que probablemente no lo haría. Hay una cultura en el servicio forestal, un código no escrito sobre lo que se informa y lo que te guardas para ti, y los indicios de fauna inusuales que no pueden explicarse fácilmente tienden a caer en la segunda categoría. Había oído las historias, las que los guardas se cuentan unos a otros por la noche después de unas cuantas cervezas, sobre vocalizaciones en la zona de Clifty Wilderness, que no se corresponden con ningún animal conocido, sobre cazadores experimentados que se niegan a entrar en ciertos barrancos después del anochecer, sobre cámaras de fototrampeo que capturan sombras que atraviesan el encuadre con proporciones que no tienen sentido. Pero esas eran historias, entretenimiento para contar junto al fuego, no el tipo de cosas que pones en un documento oficial del gobierno con tu nombre. El olor me llegó sobre las 9:30, justo después de la cresta donde el sendero desciende hacia el aparcamiento de Double Arch. Era un hedor espeso y orgánico, algo entre perro mojado y vegetación en descomposición, con un trasfondo de almizcle que me hizo llorar los ojos. Me detuve y escudriñé el bosque, buscando un cadáver, quizá un ciervo que hubiera muerto recientemente y se estuviera descomponiendo en el sotobosque. Pero no veía nada, y el olor se movía, haciéndose más fuerte y luego desvaneciéndose como si la fuente fuera móvil, manteniéndose fuera de mi vista. Pulsé el botón de la radio y avisé a Marcy usando nuestro código estándar para la actividad de la fauna, y ella me dio el recibido, pero no pareció preocupada. Los osos eran comunes en el desfiladero, especialmente en esta época del año, cuando estaban cogiendo peso antes de la temporada de hibernación. Me dije que eso era lo que estaba oliendo, que un oso estaba buscando comida cerca, y que solo tenía que hacer algo de ruido y darle espacio. Di unas palmadas, grité, oso!, 3 veces y continué por el sendero, pero el olor me siguió durante otros 400 metros antes de disiparse finalmente. Para cuando llegué a Double Arch a las 11:15, me había convencido de que estaba siendo paranoico. Las formaciones de los arcos eran espectaculares, como siempre, 2 enormes vanos de arenisca que se alzaban desde el suelo del bosque, y había 3 familias allí haciendo fotos, con los niños corriendo por todas partes, la actividad turística normal. Charlé con ellos sobre las condiciones del sendero.
Les recordé que se llevaran toda su basura y comprobé que todos tuvieran suficiente agua para sus caminatas. Uno de los padres me preguntó si había visto algún oso. Dijo que a su hijo le entusiasmaba la posibilidad, y estuve a punto de hablarle de las huellas y el olor. En lugar de eso, le dije que los osos estaban activos, pero que normalmente evitaban a la gente. Les di la charla de seguridad estándar sobre hacer ruido y guardar la comida adecuadamente, y los vi bajar hacia el aparcamiento. Después de que se fueran, me senté en una de las rocas cerca del arco y me comí el sándwich, intentando disfrutar de las vistas. Pero no dejaba de escudriñar la linde del bosque, buscando movimiento, escuchando sonidos que no encajaban. El golpe en la madera se produjo a la 1:47 de la tarde. Un chasquido seco que resonó por el cañón, como si alguien hubiera golpeado el tronco de un árbol con un bate de béisbol. Estaba caminando solo por el sendero de Tunnel Ridge, un camino menos transitado que serpentea a través de un denso bosque a unos 5 kilómetros de la carretera más cercana, y el sonido me detuvo en seco. He oído caer árboles. He oído romperse ramas por el viento o el hielo, pero esto era diferente, demasiado deliberado, demasiado rítmico. Volvió a sonar 10 segundos después. Otro chasquido, y luego un tercero, cada uno espaciado exactamente igual. Saqué la radio e intenté contactar con Marcy, pero estaba en una zona sin cobertura, demasiado profundo en el cañón para que el repetidor de Pine Ridge captara mi señal. Mi móvil no tenía servicio, una raya que parpadeaba intermitentemente, insuficiente para hacer una llamada. Me quedé allí escuchando, contando mis respiraciones, intentando recordar la formación en gestión de fauna que cubría el comportamiento animal inusual. Algunos investigadores teorizaban que varios animales usaban la percusión para comunicarse, que el fenómeno de los golpes en la madera podría estar relacionado con exhibiciones territoriales, pero nadie tenía pruebas definitivas de qué especie era la responsable. El siguiente golpe fue más cercano, quizá a unos 50 metros pendiente, arriba de mi posición, y esta vez oí movimiento después, algo grande abriéndose paso entre el sotobosque. No podía verlo a través del matorral de rododendros que dominaba esta sección del bosque. Las hojas perennes creaban un muro de verde que bloqueaba la línea de visión más allá de unos 5 metros. Empecé a caminar de nuevo, manteniendo un ritmo constante, sin correr, porque correr desencadena el instinto de persecución en los depredadores, y lo que fuera que había ahí fuera era lo suficientemente grande como para no querer averiguar qué haría si corría. El sendero descendía hacia el cruce de un arroyo, y yo estaba concentrado en llegar al agua, en llegar a un terreno abierto donde pudiera ver, cuando oí una respiración, inhalaciones profundas y pesadas, el tipo de respiración que proviene de algo con una capacidad pulmonar muy superior a la humana, y venía directamente de detrás de mí, quizá a unos 6 metros, manteniéndose justo fuera de la vista entre la vegetación. Me di la vuelta y grité, «¿Hola?» Mi voz sonó débil en el bosque, absorbida por las hojas y la tierra húmeda. Nadie respondió. La respiración se detuvo. Esperé, con la mano apoyada en el bote de spray para osos que llevaba en el cinturón, con el clip de seguridad ya quitado. Durante 30 segundos, el bosque volvió a estar en silencio, ese mismo silencio anómalo de antes, y entonces algo se movió en el rododendro. No se abrió paso estrepitosamente, no hizo el ruido continuo que haría un ciervo o un oso, sino un único movimiento deliberado, un cambio de peso, como si lo que fuera que estaba allí hubiera dado un paso y luego se hubiera quedado inmóvil. Pude ver las hojas moverse, una perturbación a unos 2 metros del suelo, que era demasiado alto para un oso a 4 patas, pero demasiado bajo para un humano de pie en esa posición. La forma también era incorrecta, demasiado ancha en lo que supuse que eran los hombros, y por un segundo me pareció ver un pelaje oscuro,
casi negro, enmarañado y espeso, antes de que se retirara más profundamente en la vegetación. Retrocedí lentamente, sin apartar la vista del matorral de rododendros, y cuando llegué al cruce del arroyo, finalmente me di la vuelta y crucé rápidamente sobre las piedras, sin importarme que se me mojaran las botas. Solo necesitaba poner el agua entre yo y lo que fuera que me estuviera observando. Al otro lado subí unos 5 metros por la orilla y miré hacia atrás, y fue entonces cuando lo vi claramente. Estaba de pie al borde del rododendro, parcialmente oculto por un gran roble, pero pude ver el torso, el pecho macizo, los brazos que colgaban más allá de donde deberían estar las rodillas, en una complexión humana proporcionada. La altura era asombrosa, al menos 2,5 metros, quizá más, y simplemente estaba allí, inmóvil, observándome. Eché mano al móvil. Me temblaban tanto las manos que casi se me cae. Y para cuando abrí la aplicación de la cámara y levanté el teléfono para hacer una foto, la figura se había retirado de nuevo a la vegetación, desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. Corrí. No estoy orgulloso, pero corrí, siguiendo el sendero de Tunnel Ridge hacia la carretera de acceso, a 5 kilómetros de distancia, con la mochila rebotándome en la espalda y la radio golpeándome la cadera. No dejaba de esperar sonidos de persecución, el estruendo de algo enorme persiguiéndome por el bosque, pero no hubo nada. Solo mi propia respiración, mis botas golpeando el sendero y la sangre martillando en mis oídos. Cuando finalmente llegué al aparcamiento de grava donde había dejado mi camioneta, eran las 3:28 de la tarde y el sol ya empezaba a caer hacia la cresta oeste. Mi camioneta era el único vehículo allí, una Ford F-150 blanca, con el logo del servicio forestal en la puerta, y nunca me había alegrado tanto de verla. Entré, eché los seguros y me quedé sentado allí durante 10 minutos intentando calmarme, diciéndome que había reaccionado de forma exagerada, que probablemente era un oso y que mi mente había rellenado los huecos con la imaginación alimentada por las huellas, el olor y los golpes en la madera. Pero cuando miré el móvil, cuando revisé las fotos que había hecho, la imagen del cruce del arroyo hizo que se me encogiera el estómago. La foto estaba mayormente borrosa por el temblor de mis manos, pero en la esquina superior izquierda, parcialmente oculta detrás del roble, se podía ver algo. Una masa oscura, demasiado alta, con proporciones incorrectas. Hice zoom hasta que los píxeles se deshicieron, e incluso degradada así, incluso sabiendo que la imagen nunca resistiría ningún tipo de análisis serio, pude ver el contorno de un rostro, plano, ancho, con lo que podrían haber sido unos ojos captando la luz filtrada del sol. Guardé la imagen en 3 servicios diferentes en la nube. Me la envié por correo electrónico y luego conduje de vuelta al centro de visitantes de Glady Creek para presentar mi informe diario. No mencioné el encuentro. Escribí sobre las condiciones del sendero, los contactos con visitantes, las observaciones de mantenimiento rutinario. Adjunté la foto de la huella de esa mañana con una nota sobre posible actividad de osos. Esa noche apenas dormí y cuando lo hice, soñé con una respiración en la oscuridad, con ser observado desde lindes de bosque que no podía ver. Al día siguiente, la central me asignó trabajo de oficina, tramitando permisos y respondiendo a las llamadas de turistas que preguntaban sobre cierres de senderos y disponibilidad de campings. Debería haber sido un alivio, una oportunidad para olvidar el día anterior, pero en cambio pasé 8 horas repasando cada momento, analizando cada detalle, intentando convencerme de que había identificado erróneamente algo ordinario. Marcy notó que estaba distraído. Me preguntó si me encontraba bien y le dije que estaba incubando un resfriado, que estaba un poco hecho polvo. Me sugirió que me tomara el resto de la semana con calma, que quizá hiciera algo de trabajo de oficina, que dejara que los guardas más nuevos se encargaran de las patrullas por las zonas remotas.
Debería haber dicho que sí. En lugar de eso, me ofrecí voluntario para cubrir una ruta que estaba en el calendario de Kenny, uno de los guardas de temporada que se había puesto enfermo. La ruta era una sección norte que no solía patrullar, subiendo más allá de Chimney Top Rock y bajando por el sistema de caminos forestales que conecta con el área geológica del Red River Gorge. Era remota, a kilómetros de la casa más cercana, y me dije que iba allí para demostrar que no tenía miedo, para demostrarme a mí mismo que todavía podía hacer mi trabajo sin sobresaltarme con cada sonido del bosque. Salí del centro de visitantes a las 6:30 de la mañana del jueves, con el cielo todavía gris por la luz del amanecer, y conduje mi camioneta por Chimney Top Road, una sinuosa pista de grava que sube 400 metros en 6 kilómetros. El bosque era espeso a ambos lados, con tsugas y pinos mezclándose con las frondosas que dominaban las elevaciones más bajas. Y tuve que poner la tracción a las 4 ruedas para superar algunos de los tramos más empinados donde la lluvia reciente había erosionado partes del firme. Mi tarea era revisar 3 puntos de acceso a senderos a lo largo de este camino, asegurarme de que los tablones de anuncios tuvieran información actualizada, verificar que no se hubieran instalado campistas ilegales en las áreas de acampada dispersa y documentar cualquier problema de mantenimiento que necesitara atención. Trabajo estándar, patrulla de rutina. Nada que debiera haber hecho que mi ritmo cardíaco se disparara cada vez que salía de la camioneta. Pero lo hizo. El primer punto de acceso al sendero estaba en Chimney Top Rock, un mirador popular que ofrece una vista de todo el sistema del desfiladero que se extiende hacia el sur. Aparqué en el pequeño aparcamiento y recorrí el ramal de 400 metros hasta el mirador, comprobando si había basura, grafitis o erosión en el sendero. Todo era normal. Unas pocas huellas en la tierra húmeda, todas humanas, todas lo suficientemente recientes como para haber sido hechas probablemente ayer o anteayer. Me paré al borde del afloramiento rocoso y miré hacia las copas de los árboles de abajo, las hojas volviéndose marrones y doradas bajo la luz de noviembre, y por un momento sentí la paz que me había atraído a este trabajo en primer lugar. Entonces oí la llamada. Empezó baja, casi subsónica, una vibración que sentí en el pecho antes de oírla con mis oídos, y luego subió de tono hasta convertirse en algo entre un aullido y un grito, vacilante y complejo. Definitivamente no era un coyote, ni un lince, ni ningún animal que hubiera encontrado en 8 años de trabajo en zonas remotas. Vino del noreste, quizá a 1 kilómetro de distancia, resonando en las paredes de roca, por lo que era imposible determinar el punto exacto. Saqué la radio y contacté con Marcy al primer intento. La altitud me daba una línea de visión clara con el repetidor. Le pregunté si había otros guardas trabajando en la zona de Chimney Top, si alguien estaba haciendo simulacros o estudios de depredadores. Comprobó el horario y respondió que no, que yo era el único asignado a ese sector. Describí la llamada que había oído y hubo una larga pausa antes de que respondiera. Sugirió que podrían ser cazadores usando reclamos, quizá intentando atraer coyotes o zorros, o podrían ser adolescentes haciendo el tonto con equipos de grabación. Ambas explicaciones eran plausibles y yo quería creerlas, pero la llamada había sido demasiado fuerte, demasiado cruda, no el tipo de sonido que obtendrías de un altavoz portátil o un reclamo de depredadores comercial. Le di las gracias y me despedí. Luego me quedé allí escuchando durante otros 10 minutos. Pero el bosque había vuelto a guardar silencio. Ni pájaros, ni ardillas, nada. Volví a mi camioneta y continué por Chimney Top Road hasta el segundo punto de acceso, el inicio de un sendero que conecta con una red de caminos no señalizados, utilizados principalmente por mochileros experimentados y cazadores locales que conocen la zona. El tablón de anuncios aquí estaba dañado, uno de los postes podrido en la base,
y pasé 20 minutos reemplazándolo con uno de repuesto de la caja de la camioneta, comprobando que todos los mapas y hojas de información estuvieran actualizados y protegidos de la intemperie. Mientras trabajaba, no dejaba de mirar hacia la linde del bosque, buscando movimiento, escuchando sonidos. El silencio era opresivo, denso, y me di cuenta de que estaba conteniendo la respiración sin querer, soltándola en jadeos superficiales cada 30 segundos. Cuando terminé con el tablón de anuncios, recorrí los primeros 100 metros del sendero para comprobar si había árboles caídos o desprendimientos. Y fue entonces cuando encontré la segunda huella. Esta estaba en un terreno más blando que la primera, una depresión fangosa cerca de un arroyo estacional, y era aún más clara. 40 centímetros, 5 dedos distintos, un talón profundamente marcado. La fotografié, marqué la ubicación en mi GPS e intenté convencerme de que 2 huellas en 2 días no significaban nada, que podría ser el mismo animal moviéndose por su territorio, que no me estaban siguiendo. El olor regresó en el tercer punto de acceso, el más alejado de Chimney Top Road, antes de que la pista se vuelva intransitable incluso para vehículos con tracción a las 4 ruedas. Esta vez era abrumador, tan fuerte que de hecho tuve una arcada y estaba concentrado cerca de mi camioneta. Me acerqué lentamente, con el spray para osos en la mano, escudriñando debajo del vehículo y alrededor del perímetro. No había ninguna fuente visible, ni cadáver, ni excrementos, nada que explicara el hedor. Pero la puerta del conductor, que sabía que había cerrado con llave, estaba ligeramente entreabierta. La manilla estaba intacta. El mecanismo de la cerradura no mostraba signos de manipulación, pero la puerta estaba definitivamente abierta unos 5 centímetros. La abrí más y revisé el interior. No faltaba nada. No se había movido nada. Pero el olor dentro era aún más fuerte, como si algo hubiera estado sentado en mi camioneta, impregnando la tapicería con ese almizcle. Revisé cada superficie, busqué huellas en las alfombrillas. Intenté encontrar alguna evidencia física de intrusión, pero no había nada excepto el olor y el hecho imposible de la puerta sin cerrar con llave. Entré, arranqué el motor y comencé el viaje de vuelta por Chimney Top Road, diciéndome que presentaría un informe sobre posible manipulación del vehículo, que haría que revisaran la camioneta en el parque móvil de Stanton. La carretera desciende en una serie de curvas cerradas, serpenteando a través de un denso bosque donde las copas de los árboles se cierran por encima y crean un efecto de túnel, y yo la estaba tomando despacio, atento a los desprendimientos y la grava suelta. Fue entonces cuando lo vi por el retrovisor lateral, manteniendo el ritmo de mi camioneta a unos 50 metros de distancia, moviéndose entre los árboles en paralelo a la carretera. Una forma oscura, enorme, que se movía con un paso largo y elástico que cubría terreno más rápido de lo que parecía posible. Aceleré sin entrar en pánico todavía, pero definitivamente inquieto, y la forma también aceleró. Al llegar a una curva cerrada tuve que reducir la velocidad. La carretera era demasiado estrecha y el precipicio demasiado pronunciado para arriesgarme a ir más rápido. Y cuando volví a mirar por el retrovisor, la forma estaba más cerca, quizá a 30 metros, y pude ver el balanceo de sus brazos, la forma en que avanzaba con largas zancadas que apenas parecían tocar el suelo. Una roca golpeó mi parabrisas en la siguiente curva, una piedra del tamaño de una pelota de béisbol que salió del bosque a mi izquierda y golpeó el cristal con la fuerza suficiente para dejar una grieta en forma de estrella. Di un respingo, casi perdí el control de la camioneta y tuve que frenar para no deslizarme a la cuneta. Otra roca golpeó la puerta del pasajero y luego una tercera rebotó en el techo con un estruendo metálico que me hizo zumbar los oídos. Me estaban apedreando desde ambos lados ahora.
piedras que volaban desde el bosque en una descarga coordinada que no podía ser natural, no podía ser aleatoria. Pisé el acelerador a fondo y la camioneta derrapó en la grava, la parte trasera deslizándose hacia el precipicio, y por un momento terrible pensé que me iba a caer. Entonces los neumáticos se agarraron y salí disparado hacia adelante, con las rocas todavía golpeando el vehículo, el parabrisas desarrollando otra grieta, el espejo del pasajero haciéndose añicos. El ataque se detuvo tan repentinamente como había comenzado, y ya había salido de la sección de bosque denso, descendiendo a una zona más abierta donde los árboles estaban más espaciados y podía ver a 100 metros en todas direcciones. Revisé mis retrovisores obsesivamente, buscando la forma, pero ya no veía nada que me siguiera. Me temblaban tanto las manos que apenas podía sujetar el volante, y me di cuenta de que estaba hiperventilando, con puntos negros bailando en el borde de mi campo de visión. Me obligué a reducir la velocidad, a respirar, a concentrarme en la mecánica de la conducción. Para cuando llegué al cruce con Tunnel Ridge Road y giré hacia el centro de visitantes, eran las 4:15 de la tarde y el sol caía rápidamente detrás de las crestas del oeste. Seguí revisando los retrovisores durante todo el camino de vuelta, esperando ver la forma oscura de nuevo, pero la carretera detrás de mí permaneció vacía. En el centro de visitantes, me quedé en mi camioneta durante 15 minutos antes de poder obligarme a entrar. Cuando finalmente lo hice, Marcy me echó un vistazo y me preguntó qué había pasado. Le dije que había tenido un accidente con el vehículo, que había pasado por un tramo de carretera en mal estado y que había sufrido daños por los escombros que saltaban. Quería presentar un informe de incidente, iniciar la documentación para el seguro, pero le dije que me ocuparía de ello mañana, que solo necesitaba ir a casa y descansar. No pareció convencida, pero no insistió. Fiché mi salida a las 4:43. Me fui a casa, a mi apartamento en Stanton, y pasé la noche sentado en mi salón con todas las luces encendidas, investigando en mi portátil avistamientos de pie grande en el Bosque Nacional Daniel Boone. Había docenas, que se remontaban a décadas. Un trabajador forestal en 1987 informó de que le habían perseguido a lo largo de esta misma sección de Chimney Top Road. Un cazador en 2003 describió haber encontrado huellas enormes cerca del mismo inicio de sendero que yo había visitado esa mañana. Una familia que acampaba cerca de Glady Creek en 2011 dijo que habían oído vocalizaciones que les hicieron recoger todo en mitad de la noche y marcharse. Ninguno de los informes había sido investigado oficialmente. La mayoría habían sido descartados como identificaciones erróneas o bulos. No dormí el jueves por la noche y el viernes por la mañana llamé para decir que estaba enfermo, diciéndole a la central que tenía un virus estomacal y necesitaba el día para recuperarme. Marcy dijo que lo entendía, me dijo que me mejorara y pasé el día en mi apartamento bebiendo café y mirando el parabrisas agrietado de mi camioneta en el aparcamiento, intentando decidir qué hacer. Podía solicitar un traslado a un distrito de guardas diferente, quizá a algún lugar del oeste donde los bosques fueran más secos y abiertos, donde pudieras ver las amenazas venir desde lejos. Podía dejarlo todo, encontrar un trabajo que no requiriera pasar días solo en parajes remotos. O podía volver, terminar mi rotación de patrullas, demostrarme a mí mismo que no iba a dejar que el miedo destruyera una carrera que había tardado 8 años en construir. Para el viernes por la noche había tomado mi decisión. Volvería, completaría una patrulla más y llevaría mi arma de fuego personal, una Glock 19 que guardaba en la consola de mi camioneta. Algo que nunca había sentido la necesidad de llevar antes, pero que ahora parecía un equipo esencial. El sábado por la mañana estaba de vuelta en el centro de visitantes a las 6:30
registrando la ruta de patrulla que me llevaría de nuevo a la sección norte, esta vez acercándome desde un ángulo diferente. El plan era acceder a Chimney Top Road desde el este, usando un camino del servicio forestal que conectaba con la red principal de senderos cerca de Parched Corn Creek, y luego avanzar hacia el oeste, hacia la zona donde me habían seguido 2 días antes. Marcy me preguntó si me encontraba mejor y le dije que sí, mintiendo con fluidez, y me recordó que contactara a las 12 y a las 3 de la tarde, como siempre. Le aseguré que lo haría. Cargué mi mochila con suministros extra, más agua de la que llevaría normalmente, baterías adicionales para mi linterna frontal, y amplié el botiquín de primeros auxilios con un torniquete de combate y gasa Quick Clot que había pedido por internet el viernes por la noche. La Glock fue a una funda en el cinturón bajo mi camisa del uniforme, 15 balas en el cargador, una en la recámara con el seguro puesto. Me sentía ridículo llevándola, como si me estuviera preparando para un combate en lugar de una patrulla de rutina, pero también me sentía más seguro que en días. El trayecto hasta el punto de acceso oriental duró 40 minutos, serpenteando a través de pequeñas comunidades con nombres como Zacarías y Bald Rock, pasando junto a caravanas y pequeñas granjas donde la gente saludaba desde sus porches a mi paso. El camino del servicio forestal estaba en condiciones decentes, nivelado recientemente, y llegué rápido al inicio del sendero cerca de Parched Corn Creek. Aparqué mi camioneta, hice una comprobación de radio con la central y comencé a caminar hacia el oeste a las 7:50 de la mañana. El plan era cubrir unos 10 kilómetros de sendero, comprobando las condiciones, documentando las necesidades de mantenimiento y volviendo a mi camioneta a primera hora de la tarde. El tiempo era perfecto, cielo despejado, temperatura a mediados de los 10 grados, viento ligero. Debería haber sido un día precioso en el bosque. En cambio, cada sonido me hacía sobresaltar. Cada sombra albergaba una amenaza potencial, y me sorprendía a mí mismo tocando la empuñadura de la Glock cada pocos minutos, asegurándome de que estaba allí. Los primeros 5 kilómetros transcurrieron sin incidentes. Vi huellas de ciervos, arañazos de pavos, los signos normales de actividad de la fauna que esperarías en un bosque sano. Comprobé la calidad del agua en 2 arroyos afluentes. Hice fotos de algo de erosión en el sendero que necesitaría atención antes del invierno, y tomé notas en mi GPS sobre un gran roble que había caído sobre el camino y que requeriría un equipo con motosierra para despejarlo. A las 10:30 me detuve para beber agua y comer una barrita de granola, sentado en un tronco caído y escuchando los sonidos del bosque. Los pájaros estaban activos, carboneros y trepadores llamando desde las copas de los árboles, y podía oír un picamaderos picoteando en algún lugar más profundo del bosque. Se sentía normal, se sentía seguro, y empecé a relajarme por primera vez en días. Ese fue mi error. El temblor de árboles comenzó a las 11:15, justo cuando me acercaba a una sección del sendero, que discurre a lo largo de una cresta empinada, con una pared de roca expuesta a un lado y un denso bosque de tsugas al otro. Un gran árbol muerto, un tronco seco de unos 12 metros de altura, de repente se sacudió violentamente, todo el tronco balanceándose de un lado a otro con fuerza suficiente para que pudiera sentir la vibración a través del suelo. No había viento. Los otros árboles a su alrededor estaban completamente quietos. Y el temblor era demasiado rítmico, demasiado deliberado para ser algo natural. Dejé de caminar y me quedé mirando el árbol, observándolo balancearse, y luego se detuvo. Simplemente se detuvo al instante, como si alguien hubiera accionado un interruptor. Saqué el móvil para grabarlo, esperando capturarlo si el temblor comenzaba de nuevo. Y fue entonces cuando me di cuenta de que mi batería estaba al 12%. La había cargado completamente antes de salir de casa.
Apenas la había usado en toda la mañana, y no había razón para que estuviera tan baja. Tenía la batería externa, así que no me preocupé demasiado todavía, pero era extraño. Solo una cosa más que no tenía sentido. Oí los pasos 5 minutos después. Fuertes impactos provenientes del bosque de Sugas a mi izquierda, paralelos a mi posición en el sendero. No intentaban ser sigilosos. Cada paso era deliberado, ruidoso, el sonido de algo enorme moviéndose a través del sotobosque sin preocuparse por el sigilo. Dejé de caminar y los pasos se detuvieron. Empecé a caminar y volvieron a empezar, igualando mi ritmo exactamente, manteniéndose a unos 40 metros dentro del bosque, donde la vegetación era demasiado espesa para ver a través. Aumenté la velocidad, pasando de caminar a trotar, y los pasos también se aceleraron, ahora ligeramente por delante de mí, acortando el ángulo, moviéndose hacia el sendero. Me detuve de nuevo y saqué la Glock, sosteniendo la baja contra mi pierna, ahora sin seguro, con el dedo fuera del gatillo como me habían entrenado. Llevaba la radio enganchada al cinturón y la cogí con la mano izquierda. Pulsé el micrófono y llamé a Marcy. Estática. Nada más que estática. Estaba en una sección del sendero que debería haber tenido buena cobertura de radio, con suficiente altitud y línea de visión clara a múltiples repetidores. Pero todo lo que obtuve fue un siseo y fragmentos ocasionales de palabras que podrían haber sido de otro canal interfiriendo. Probé con mi móvil, pero la batería estaba ahora al 6% y no mostraba señal, a pesar de estar en una zona donde había tenido 3 rayas a principios de la semana. La batería externa debería haber ayudado, así que la saqué de mi mochila y enchufé el teléfono, pero el indicador de carga no se encendió. Comprobé la pantalla LED de la batería y mostraba carga completa. 4 rayas, mucha energía, pero no se transfería nada al teléfono. Estaba efectivamente incomunicado, sin radio, sin teléfono, a 5 kilómetros de mi camioneta, y solo con algo que ahora se movía a través del bosque directamente hacia mi posición. Empecé a caminar de nuevo, más rápido ahora, casi corriendo, en dirección oeste hacia el punto donde este sendero se cruzaba con Chimney Top Road, a unos 2,5 kilómetros más adelante. Los pasos mantenían el ritmo, a veces detrás de mí, a veces delante, a veces tan cerca del sendero, que pensé que finalmente vería qué los estaba produciendo. Pero nunca lo hice. Solo movimiento en la vegetación, ramas moviéndose, hojas agitándose, y siempre esa sensación de masa, de algo mucho más grande que un humano abriéndose paso. El olor me llegaba en oleadas, ese mismo almizcle espeso, y mis ojos lagrimeaban tanto que tenía que seguir limpiándomelos para ver con claridad. Ahora corría, sin importarme cómo se viera, sin importarme el protocolo o el entrenamiento, o mantener la compostura, solo concentrado en llegar a la carretera, llegar a terreno abierto, alejarme de la cosa que me estaba cazando a través del bosque. Salí de la linde del bosque a Chimney Top Road a las 11:58, con los pulmones ardiendo, las piernas temblando, e inmediatamente giré hacia el sur, hacia donde sabía que mi camioneta estaba aparcada a unos 5 kilómetros por la carretera. Correr sobre grava era más fácil que correr por un sendero, y podía ver más lejos. Podía detectar amenazas que vinieran de lejos. Pero también significaba que estaba expuesto, visible desde el bosque a ambos lados, y me sentía como un blanco moviéndose por una galería de tiro. Mantenía la Glock en la mano derecha, la radio en la izquierda, probando el micrófono cada 100 metros, y sin obtener nada más que estática. El sol estaba directamente sobre mi cabeza, mediodía, y debería haber estado contactando con la central. Debería haber estado informando de mi posición y estado. En cambio, corría por un camino forestal desierto, armado, aterrorizado, perseguido por algo que no podía identificar y que quizá no podría detener ni con 15 balas de 9 milímetros.
Una roca pasó volando sobre mi cabeza y se estrelló en la carretera a 5 metros delante de mí. Una piedra fácilmente del tamaño de una pelota de softball que golpeó con fuerza suficiente para hacer saltar la grava y levantar polvo. No me detuve, no reduje la velocidad, solo alteré mi trayectoria para evitar donde había caído y seguí corriendo. Vinieron más rocas, una andanada desde el bosque a mi izquierda y zigzagueé, intentando presentar un blanco móvil, preguntándome si lo que fuera que las lanzaba tenía suficiente puntería para golpearme o si esto era solo intimidación. Una piedra me rozó el hombro, no un impacto directo, pero lo suficientemente cerca como para hacerme girar ligeramente, y sentí el impacto irradiar por mi brazo, los músculos entumeciéndose momentáneamente. Otra roca golpeó mi mochila. El impacto fue tan fuerte que tropecé hacia adelante y casi me caigo. Me recuperé, seguí moviéndome y me di cuenta de que estaba gritando. Un grito real sin palabras, dando voz al terror que se había estado acumulando durante 5 días. El ataque llegó en un cruce de drenaje, donde la carretera desciende para vadear un arroyo estacional. La grava dando paso a roca madre expuesta, que estaba húmeda y resbaladiza por el flujo constante de agua. Estaba concentrado en dónde pisaba, intentando no resbalar, y no lo vi venir. El impacto me golpeó desde el lado izquierdo, algo enorme y que se movía rápido, que me embistió como una bola de demolición y me envió volando 2 metros por el aire. Aterricé con fuerza sobre la roca madre, mi hombro derecho absorbiendo la mayor parte del impacto, y sentí que algo cedía en mi interior. Una terrible sensación de crujido seguida de un dolor tan intenso que casi perdí el conocimiento. La Glock salió volando de mi mano y repiqueteó sobre las rocas, deteniéndose en el arroyo, donde la corriente inmediatamente comenzó a tirar de ella. Intenté levantarme y no pude, mi brazo derecho completamente inútil, colgando en un ángulo incorrecto que mi cerebro no podía procesar. Estaba de pie, sobre mí, y finalmente pude verlo claramente, sin vegetación que bloqueara la vista, sin distancia que suavizara los detalles. 2,70 metros de altura, posiblemente más, con hombros tan anchos que parecían imposibles, brazos que colgaban más allá de sus rodillas y un rostro que era a la vez humano y completamente alienígena. Ojos oscuros, hundidos bajo una pesada cresta supraorbital, observándome con una inteligencia que de alguna manera era peor que si hubiera sido puramente animal. El rostro era plano, más ancho que el de cualquier humano, cubierto de un pelo oscuro que parecía áspero y enmarañado, y cuando abrió la boca pude ver dientes, grandes y amarillentos, en una estructura mandibular que podría aplastar huesos fácilmente. El olor era abrumador a esta distancia, no solo almizcle, sino algo más profundo, algo orgánico y anómalo, y tuve una arcada saboreando la bilis. Hizo un sonido, un retumbo bajo que sentí más que oí, y luego se inclinó hacia mí con una mano enorme. Los dedos eran gruesos, terminados en lo que parecían uñas, pero más oscuras y pesadas, y pude ver que la palma estaba callosa, cubierta de crestas de piel endurecida. Intenté moverme, rodar para alejarme, pero mi cuerpo no respondía. El shock y el dolor bloqueaban mis músculos. La mano me agarró la chaqueta por el cuello y me levantó. Literalmente me levantó completamente del suelo con un brazo, y me encontré cara a cara con él, lo suficientemente cerca como para ver los pelos individuales de su rostro, lo suficientemente cerca como para oler su aliento, que era caliente, fétido y anómalo. Me sacudió, no violentamente sino deliberadamente, de la forma en que podrías agitar un frasco para ver qué hay dentro, y luego me arrojó. Caí al suelo a 4 metros de distancia. Aterricé sobre mi hombro herido, y el dolor fue tan absoluto que perdí el conocimiento, solo durante unos segundos, y cuando volví en mí,
Estaba mirando al cielo, viendo las nubes pasar, preguntándome de una manera abstracta si me estaba muriendo. Podía oírlo moverse, pasos pesados sobre la roca madre, y logré girar la cabeza para verlo de pie al borde del arroyo, mirando mi Glock, que se había sentado contra unas rocas en el agua poco profunda. Se agachó y cogió la pistola, sosteniéndola en su mano enorme, dándole la vuelta como si examinara un palo interesante. Por un momento pensé que podría intentar usarla, que podría apuntarme y apretar el gatillo, pero en lugar de eso, simplemente miró el arma durante unos segundos más, y luego la dejó caer de nuevo en el arroyo. Luego se dio la vuelta y se adentró en el bosque, moviéndose con ese mismo paso largo que había visto antes, y en cuestión de segundos había desaparecido por completo entre la vegetación. Yací allí durante lo que podrían haber sido 10 minutos o una hora. El tiempo perdió su significado, y finalmente logré rodar sobre mi lado izquierdo. Mi brazo derecho estaba definitivamente dislocado, la articulación del hombro completamente separada, y cuando intenté moverlo, el dolor fue cegador. Mi radio seguía enganchada a mi cinturón, milagrosamente intacta, y logré pulsar el micrófono con mi mano izquierda. Estática al principio, y luego la voz de Mercy irrumpiendo, preguntando por mi posición, preguntando si estaba bien. Intenté hablar, pero al principio no me salió nada. La garganta se me había cerrado por el shock y el miedo. En el segundo intento, logré graznar que necesitaba ayuda, que estaba herido en Chimney Top Road, cerca del drenaje de Parched Corn Creek, y que si podía enviar a alguien, por favor, que enviara a quien fuera. Ella hacía preguntas. Quería saber qué había pasado, qué tipo de herida, si podía caminar, pero yo no podía formar respuestas coherentes. Solo repetía que necesitaba ayuda, que algo me había atacado, y finalmente dijo que estaba avisando a los servicios de emergencia, que alguien venía, que me quedara en la radio con ella. Intenté mantenerme consciente, intenté seguir hablando, pero me iba y venía. El dolor y el shock me arrastraban. En algún momento oí un motor, y luego voces, y luego unas manos me levantaban, me colocaban en una camilla rígida, me subían a una ambulancia. Alguien me preguntó qué me había atacado y dije que no lo sabía, que no pude identificarlo, y me preguntaron si era un oso, y dije que tal vez. Era más fácil decir tal vez que intentar explicar lo que realmente había visto. El hospital de Lexington me tuvo ingresado 2 días, tratándome el hombro dislocado, buscando lesiones internas, haciendo escáneres para asegurarse de que no tenía ninguna fractura que se les hubiera pasado. El médico que me colocó el hombro me preguntó cómo me lo había lesionado y le dije que me había caído durante una patrulla, lo cual era técnicamente cierto. Me preguntó si me había golpeado la cabeza y le dije que no creía, y de todos modos ordenó un TAC por si acaso. Todo salió normal, sin conmoción cerebral, sin hemorragias, solo la lesión del hombro y extensos moratones en las costillas y la espalda. Me dieron el alta el lunes por la tarde con el brazo en cabestrillo, una receta para analgésicos e instrucciones de seguimiento, con el traumatólogo en 2 semanas. El servicio forestal me puso de baja administrativa a la espera de una investigación sobre el incidente. El supervisor regional y la representante de RRHH me pidieron que diera una descripción detallada de lo que había sucedido, y me senté en esa sala de conferencias, intentando averiguar cómo explicarlo sin parecer un loco. Les dije que me había encontrado con un animal desconocido en la patrulla, que me había atacado cerca del cruce de un arroyo y que había sufrido lesiones durante el encuentro. Me preguntaron qué tipo de animal y dije que no podía identificarlo, que todo había pasado demasiado rápido, que estaba concentrado en sobrevivir, no en documentar. Me preguntaron
si había disparado mi arma y dije que no, que la había perdido durante el ataque y que probablemente seguiría en el lugar. Me preguntaron si quería presentar un informe de incidente formal y dije que sí, y pasé 3 horas escribiendo la versión más aséptica de los hechos que pude construir, eliminando cualquier mención de comportamiento de acecho, cualquier referencia al movimiento bípedo, cualquier detalle que pudiera hacerles pensar que no era fiable. Enviaron un equipo de recuperación a buscar mi Glock, y la encontraron exactamente donde había dicho que estaría, en el arroyo cerca del cruce de drenaje en Chimney Top Road. El arma estaba dañada por el agua, pero era recuperable, y la balística confirmó que no había sido disparada. También encontraron pruebas del ataque, grava removida, mi sangre en las rocas, pero ni huellas, ni muestras de pelo, nada que indicara qué especie había sido la responsable. El informe oficial catalogó el incidente como un encuentro con fauna desconocida. Recomendó que completara una formación de seguridad adicional y sugirió que podría beneficiarme de algo de terapia para procesar el trauma. Acepté todas sus recomendaciones sin discutir. No les hablé de las fotos de mi móvil, la imagen borrosa del cruce del arroyo de días antes, porque mi móvil se había apagado por completo en algún momento durante el ataque, e incluso después de cargarlo en el hospital. La galería de fotos mostraba archivos corruptos. Todo lo de esa semana había desaparecido. El Lexington Herald Leader envió a una periodista a entrevistarme 2 semanas después del incidente. Era joven, entusiasta, claramente esperando una historia dramática sobre un guarda atacado por un oso o quizá un puma. Le di la versión oficial. Encuentro con fauna desconocida. No pude identificar la especie. Recuperado de mis heridas y con ganas de volver al trabajo. Me preguntó si había tenido miedo y le dije que sí, cualquiera lo tendría. Me preguntó si volvería al campo y dudé lo justo para que se diera cuenta, y vi cómo sus ojos se agudizaban con interés. Entonces dije que por supuesto que lo haría, que es mi trabajo, que estos incidentes son raros y que simplemente tuve mala suerte. Me agradeció mi tiempo y se fue, y 2 días después me envió un correo electrónico para decirme que el periódico había decidido no publicar la historia, que no había suficientes detalles concretos para que fuera noticia. Le di las gracias y borré el correo. Pasaron 6 meses. Completé la formación de seguridad, asistí a 4 sesiones de terapia en las que hablé de ansiedad y estrés general, sin mencionar los detalles específicos que me habrían valido una derivación para una evaluación psiquiátrica, y volví al trabajo en calidad administrativa. Me ofrecieron puestos de campo, pero los rechacé, diciendo que disfrutaba del ambiente de oficina, el horario regular, la oportunidad de trabajar en políticas y planificación, en lugar de patrullas diarias. Marcy sabía que mentía, pero no insistió. Había visto la mirada en mis ojos cuando volví de ese incidente. Había oído el tono de mi voz durante esa llamada de radio, cuando había suplicado ayuda, y entendió que algo se había roto dentro de mí en Chimney Top Road. El hombre de Ohio me llamó a las 2 de la mañana de un martes de mayo. Dijo que se llamaba Robert y que llevaba una web dedicada a documentar encuentros con críptidos, específicamente avistamientos de pie grande en la región de los Apalaches. Se había enterado de mi incidente a través de canales que no quiso especificar, y quería saber si estaría dispuesto a compartir la historia real, no la versión aséptica que le había dado al servicio forestal y al periódico. Debería haber colgado. Debería haber bloqueado su número y haberme vuelto a dormir. En lugar de eso, me quedé al teléfono y se lo conté todo. Las huellas, el olor, el comportamiento de acecho, el lanzamiento de rocas, el ataque directo, el rostro que vi cuando me sujetaba por la chaqueta. Hablé durante 90 minutos
Y él escuchó sin interrumpir. Y cuando terminé me preguntó si podía publicar mi relato en su web. Dije que sí. La historia se publicó 3 semanas después bajo el título Guarda del Servicio Forestal, acechado y atacado por un pie grande en el Bosque Nacional, Daniel Boone. Robert había verificado todo lo que pudo, confirmando mi empleo en el servicio forestal, confirmando la cronología de mi lesión a través de solicitudes de la Ley de Libertad de Información para los informes de incidentes, incluso rastreando datos meteorológicos de esa semana para confirmar las condiciones que había descrito. La respuesta fue inmediata y abrumadora. En 48 horas, el artículo se había compartido miles de veces en redes sociales, foros de criptozoología y webs de fenómenos paranormales. Recibí correos electrónicos de investigadores, de otros testigos, de gente que me llamaba mentiroso y gente que me llamaba valiente. El servicio forestal no respondió oficialmente, pero me convocaron a una reunión con el supervisor regional, donde me sugirió encarecidamente que considerara si este tipo de publicidad era útil para mi carrera o para la reputación de la agencia. Todavía trabajo para el servicio forestal, pero no he vuelto al campo desde ese día de noviembre. Tramito permisos, actualizo mapas de senderos, respondo a teléfonos y correos electrónicos del público. Ahora vivo en un apartamento en Lexington. No pude quedarme en Stanton después de todo lo que pasó. Demasiado cerca del bosque, demasiadas ventanas que dan a las lindes de los árboles. Ya no hago senderismo, no he pisado un sendero en 4 años. A veces paso en coche por la entrada del área geológica del Red River Gorge, de camino a visitar a mi hermana en Winchester, y tengo que apartar la vista. Tengo que concentrarme en la carretera porque si me permito mirar esas crestas, esos bosques, empiezo a sentir pánico. Empiezo a sentir que algo me observa desde las sombras. Las pesadillas son menos frecuentes ahora, pero no han cesado. Sueño que me levantan del suelo, que miro a esos ojos y veo una inteligencia devolviéndome la mirada, con el olor y el sonido de mis propios gritos. Sueño con el momento en que dejó caer mi pistola de nuevo en el arroyo, el desprecio casual por el arma que se suponía que debía protegerme, la demostración de que en realidad nunca fui una amenaza. Me despierto con el corazón palpitante, con el hombro doliéndome donde todavía no se ha curado del todo, y me siento en mi salón con las luces encendidas hasta que el amanecer empieza a filtrarse por las persianas. Mi terapeuta dice que es TPT, dice que es normal después de un encuentro traumático con la fauna, y yo dejo que crea que solo fue eso. No necesita saber que lo que me atacó no era solo fauna, no era solo un animal defendiendo su territorio. Era otra cosa, algo que existe en los espacios entre lo que reconocemos y lo que fingimos que no es real. La gente me pregunta a veces si creo en pie grande, si pienso que es real, y nunca sé cómo responder. Creer implica fe, implica aceptar algo sin pruebas, y lo que yo tengo no es una creencia, es conocimiento, es la certeza que proviene de la experiencia directa, de ser cazado, atrapado y liberado por algo que eligió dejarme vivir. No sé por qué me dejó marchar. Quizá no valía la pena el esfuerzo de matarme. Quizá solo fue una advertencia para otros humanos, que se acercaran demasiado a cualquier territorio en el que hubiera entrado. Quizá sentía curiosidad por las herramientas que llevaba, la camioneta que conducía, la radio que usaba para pedir ayuda. Nunca lo sabré, y esa incertidumbre es casi peor que el propio ataque. El Servicio Forestal todavía recibe informes del Bosque Nacional Daniel Boone, del área del Red River Gorge, de las secciones remotas a lo largo de Chimney Top Road, excursionistas que oyen vocalizaciones que no pueden explicar, cazadores que encuentran huellas que no coinciden con ninguna especie conocida, familias que huelen algo en sus campamentos que les hace recoger todo en mitad de la noche. La mayoría de estos informes nunca se documentan formalmente.
simplemente se archivan en cajones de escritorio o se descartan durante las llamadas de radio. Los que sí se redactan se etiquetan como actividad de fauna desconocida y se archivan sin más investigación. Nadie quiere admitir lo que podría estar viviendo en esos bosques. Nadie quiere reconocer que todavía hay cosas que no entendemos, no controlamos, no podemos explicar con nuestras guías de campo y nuestras clasificaciones científicas. Vi algo en internet el mes pasado, una foto de una cámara de fototrampeo de un cazador cerca de Parched Corn Creek, que mostraba una figura oscura en el fondo de un encuadre que se suponía que debía capturar el movimiento de los ciervos. La figura era enorme, erguida, moviéndose entre los árboles con una longitud de zancada que no podía ser humana. El cazador la había publicado pidiendo ayuda para identificarla, y en cuestión de horas el hilo estaba lleno de comentarios que decían que era un tocón de árbol, una sombra, una persona disfrazada, cualquier cosa excepto lo que obviamente era. No comenté nada, simplemente guardé la imagen en mi disco duro, la añadí a la carpeta donde guardo todas las demás pruebas que he recopilado en los últimos 4 años, las docenas de informes de avistamientos, fotos de huellas y grabaciones de audio que la gente comparte en foros y webs dedicadas a demostrar algo que la mayor parte del mundo se niega a reconocer. Todavía me duele el hombro cuando llueve, un dolor profundo en la articulación donde la dislocación dañó un cartílago que nunca se curó por completo. Los médicos dicen que es artritis precoz, agravada por el trauma, y han sugerido opciones quirúrgicas que podrían reducir el dolor. Sigo posponiéndolo. Una parte de mí quiere conservar el dolor, quiere el recordatorio físico de lo que pasó, porque la memoria se desvanece y el terror pierde su filo con el tiempo, y me aterroriza olvidar, convencerme de que no fue real, de volver a esos bosques sin preparación, porque me he permitido creer que solo fue un mal sueño. El dolor me mantiene honesto, me mantiene alejado de los senderos, me mantiene a salvo en mi apartamento, donde la única naturaleza salvaje que encuentro es el pequeño parque de enfrente, donde los corredores corren y la gente pasea a sus perros a la luz del día. Recibí un correo electrónico la semana pasada de otro guarda, alguien que no conocía y que trabaja en un distrito diferente, preguntándome si estaría dispuesto a hablar de lo que me pasó. Dijo que él también había tenido un encuentro, algo que no podía explicar, algo que le había seguido a través de una sección remota del Bosque Nacional Jefferson, y había dejado pruebas que no podía racionalizar. Dijo que había leído mi relato en la web de Robert y que le había dado el valor para admitir que lo que había experimentado no era solo estrés, imaginación o una identificación errónea. Todavía no he respondido. Una parte de mí quiere ayudarle, quiere compartir lo que he aprendido sobre cómo sobrellevar este tipo de trauma, sobrevivir con un conocimiento que te aísla de las personas que no han experimentado lo que nosotros hemos experimentado. Pero otra parte de mí sabe que responder significa reconocer una comunidad de personas que han visto lo que yo he visto, y ese reconocimiento lo hace más real, más difícil de compartimentar, imposible de descartar como una anomalía singular. El Servicio Forestal está contratando de nuevo para puestos de campo, haciendo llamamientos para guardas experimentados para cubrir los distritos remotos que tienen problemas para retener personal. Enviaron las ofertas de trabajo a mi correo del trabajo automáticamente, parte de la lista de distribución interna en la que todavía estoy, y una de las vacantes es para el distrito de guardas de Stanton, cubriendo el mismo territorio que yo solía patrullar. El salario es más alto ahora. Ofrecen primas de retención y mejores beneficios, intentando atraer a gente dispuesta a trabajar en condiciones de campo durante semanas. Miré la oferta durante 10 minutos antes de borrarla, sabiendo que nunca la solicitaría, sabiendo que nunca volvería a esos bosques sin importar cuánto me ofrecieran pagar.
La persona que acepte ese trabajo no sabrá en qué se está metiendo. Recibirá la información estándar sobre osos, el tiempo y la seguridad de los visitantes, pero nadie le hablará de las huellas, las vocalizaciones o los informes que se archivan y se olvidan. Aprenderá por las malas, si tiene mala suerte, o pasará años allí sin incidentes, sin saber nunca lo cerca que estuvo de encontrarse con algo que cambiaría todo lo que creía saber sobre la naturaleza. Dejo las luces encendidas más de lo que debería, aumentando mi factura de la luz, incapaz de dormir en completa oscuridad ya. Mantengo mi móvil cargado, los números de emergencia programados, el volumen alto para oírlos si alguien llama en mitad de la noche. Compruebo las cerraduras de mis puertas 2 veces antes de acostarme. Verifico que las ventanas estén seguras. Coloco mis muebles de manera que tenga líneas de visión claras a todos los puntos de entrada de mi apartamento. Mi hermana dice que soy paranoico, que necesito superar lo que pasó y centrarme en reconstruir mi vida, pero ella no estaba allí. No vio lo que yo vi, no sintió lo que fue ser levantado en el aire por algo que podría haberme matado con la misma facilidad con la que yo podría aplastar una mosca. No entiende que sí reconstruí mi vida, que esta existencia cuidadosa que he construido es la reconstrucción. Es la versión de la normalidad que puedo manejar después de lo que pasó en Chimney Top Road. A veces, tarde en la noche, cuando no puedo dormir, abro mapas del Bosque Nacional Daniel Boone en mi ordenador, trazando los senderos que solía patrullar, recordando lo que se sentía al tener confianza en esos bosques, al caminar por esa naturaleza sin miedo. Hago zoom en Chimney Top Road y encuentro el punto exacto donde cruza el drenaje, donde fui atacado, e intento reconciliar el terror de ese recuerdo con las pacíficas imágenes de satélite que no muestran más que árboles, grava y agua. El bosque parece benigno desde arriba, parece seguro, parece el tipo de lugar al que la gente va para escapar del estrés de la vida moderna y reconectar con la naturaleza. Pero yo sé lo que vive en esas sombras, sé lo que se mueve a través de esa vegetación cuando los excursionistas, los turistas y los guardas no están cerca. Sé que compartimos estos bosques con algo que no entendemos, algo que tolera nuestra presencia la mayor parte del tiempo, pero que ocasionalmente nos recuerda que no somos los superdepredadores que creemos ser. El tejido cicatricial de mi hombro tira cuando intento alcanzar cosas en estantes altos, limitando mi rango de movimiento de maneras que la fisioterapia no ha podido corregir por completo. El fisioterapeuta dice que puede que nunca recupere la movilidad total, que el daño fue demasiado severo, la dislocación demasiado violenta. Me ha enseñado ejercicios para mantener la función que tengo. Me ha mostrado cómo adaptar mis movimientos para minimizar el dolor. Pero hay algunos movimientos que simplemente ya no puedo hacer. No puedo levantar mi brazo derecho por encima de la altura del hombro sin ayuda. No puedo lanzar objetos con precisión o fuerza. No puedo hacer una flexión o una dominada correctamente. No puedo levantar nada pesado sin que mi hombro amenace con ceder. Estas limitaciones se sienten como marcas permanentes de lo que sucedió, evidencia física que no puedo ignorar o racionalizar. Cada vez que intento alcanzar algo y siento ese tirón agudo del tejido cicatricial, vuelvo a estar en ese cruce de roca madre, sintiendo cómo mi hombro se separa al caer al suelo. Ya no le cuento a la gente sobre el encuentro, a menos que pregunten específicamente, y la mayoría de la gente no pregunta. Ven el cabestrillo que llevé durante meses, oyen que tuve un incidente con la fauna mientras patrullaba, y rellenan los huecos con sus propias suposiciones sobre osos, o tal vez un alce agresivo. Les dejo. Es más fácil que intentar explicar lo que realmente sucedió. Más fácil que ver cómo sus caras cambian cuando les digo que fue otra cosa.
algo que no encaja en su comprensión de qué animales existen en los bosques americanos. Las pocas veces que he intentado compartir la historia completa con personas que no estaban ya interesadas en la criptozoología, he visto el escepticismo, el asentimiento educado, que en realidad significa que piensan que estoy mintiendo o delirando. Así que he dejado de intentarlo. Guardo la verdad para los foros en línea, para las personas que han tenido sus propios encuentros y no necesitan que las convenzan de que algo desconocido vive en estas montañas. Robert todavía me llama de vez en cuando, preguntando si he tenido algún encuentro de seguimiento, si he oído algún informe nuevo del área de Daniel Boone, si estaría dispuesto a ser entrevistado para un documental que alguien está haciendo sobre Pie Grande en los Apalaches. Normalmente me niego, pero a veces digo que sí, y acabo hablando con cineastas, podcasters o investigadores que quieren añadir mi relato a su colección de testimonios de testigos. Estas entrevistas siempre me resultan extrañas, sentado frente a una cámara o un micrófono y relatando la experiencia más aterradora de mi vida para personas que no conozco y que podrían usar mis palabras para entretener a una audiencia que en realidad no cree lo que estoy diciendo. Pero las hago de todos modos, porque cada vez que alguien escucha mi historia y empieza a cuestionar lo que cree saber sobre el mundo natural, es una persona más que podría ser un poco más cuidadosa cuando se aventure en la naturaleza. Una persona más que podría sobrevivir a su propio encuentro porque se tomó las advertencias en serio. El Servicio Forestal celebró una fiesta de jubilación para Marcy el mes pasado y conduje de vuelta a Stanton para asistir, la primera vez que volvía a la zona en más de un año. El centro de visitantes estaba exactamente igual, los mismos tablones de anuncios con los mismos mapas de senderos, el mismo aparcamiento donde solía llegar cada mañana para trabajar. Me quedé alrededor de una hora, manteniendo conversaciones incómodas con antiguos compañeros que no sabían qué decirme, y luego me fui antes de que alguien pudiera preguntar si echaba de menos el trabajo de campo, si alguna vez pensaba en volver a las patrullas. Al alejarme en coche, pasé por el desvío de Chimney Top Road y mis manos empezaron a temblar en el volante. Mi respiración se volvió corta y rápida, y tuve que parar en una gasolinera a 8 kilómetros por la autopista para calmarme. Tardé 20 minutos de ejercicios de respiración antes de sentirme lo suficientemente estable como para volver a conducir, e incluso entonces tomé la ruta larga de vuelta a Lexington, evitando cualquier carretera que pasara demasiado cerca del límite del bosque. A veces me pregunto si sigue allí, si la cosa que me atacó sigue moviéndose por esos bosques, sigue acechando a excursionistas y guardas que se aventuran demasiado lejos de los senderos marcados. Me pregunto si piensa en mí como yo pienso en él, si ese encuentro significó algo para él, o si yo solo fui un humano más entre los miles que ha observado a lo largo de su vida. Me pregunto si ha sido visto por otros desde ese día, si hay nuevos informes que se archivan y se descartan, nuevos testigos a los que se les dice que identificaron erróneamente un oso o imaginaron cosas por el estrés del momento. Me pregunto si alguien más ha sido atacado, si yo fui el último o solo el más reciente de una larga serie de encuentros que nunca se reconocen públicamente. Estas preguntas me mantienen despierto algunas noches, dando vueltas en mi mente sin resolución, porque no hay forma de obtener respuestas sin volver a esos bosques, y eso es algo que sé que nunca haré. Mi terapeuta me sugirió que lo escribiera todo. Dijo que documentar la experiencia podría ayudarme a procesar el trauma y a seguir adelante. Lo intenté varias veces, sentado frente a mi ordenador y tecleando la secuencia de los hechos, pero siempre me atascaba en el momento del ataque, incapaz de encontrar palabras
que capturaran lo que se sentía al ser levantado del suelo por algo tan fuerte, tan deliberado. La versión escrita siempre parecía incompleta, aséptica, carente del terror visceral que todavía me despierta algunas noches, bañado en sudor frío, con el corazón martilleando y el hombro palpitando. Así que dejé de intentar escribirlo como terapia y en su lugar empecé a grabar notas de voz en mi móvil, flujos de conciencia crudos y sin editar, donde describo lo que recuerdo sin intentar que sea coherente o publicable. Esas grabaciones son solo para mí, guardadas en una carpeta protegida con contraseña en mi ordenador. Un seguro contra el día en que mi memoria empiece a fallar y necesite recordarme por qué tomé las decisiones que tomé. ¿Por qué renuncié a una carrera que amaba para sentarme en una oficina y responder teléfonos? Los "y sí" son la peor parte. La espiral constante de dudas que mi terapeuta llama rumiación. ¿Y si hubiera tomado un sendero diferente ese primer día? ¿Y si hubiera llamado para decir que estaba enfermo la mañana del ataque? ¿Y si hubiera corrido más rápido o luchado más fuerte? ¿O no se me hubiera caído la pistola cuando me golpeó? ¿Y si nunca me hubiera trasladado al distrito de Stanton? ¿Nunca hubiera trabajado en el Bosque Nacional Daniel Boone? ¿Nunca hubiera aprendido que estas cosas existen? ¿Sería más feliz en mi ignorancia, todavía haciendo senderismo los fines de semana, todavía planeando viajes de travesía, todavía creyendo que la naturaleza era un lugar que entendía y por el que podía moverme con seguridad? ¿O habría tenido mi encuentro en otro lugar, en otro bosque, con alguna otra criatura que me habría enseñado la misma lección sobre el lugar de la humanidad en el orden natural? No lo sé y nunca lo sabré, y esa incertidumbre es parte de la carga que llevo ahora. Hay grupos de apoyo en línea para personas que han tenido encuentros paranormales, foros donde los testigos comparten sus experiencias e intentan ayudarse mutuamente a sobrellevar las secuelas psicológicas. Frecuento algunos de estos espacios de forma anónima, leyendo publicaciones de personas que han visto cosas que no pueden explicar, a quienes se les ha dicho que están locas, que mienten o que buscan atención cuando intentaron compartir sus historias. Algunos de ellos claramente se están inventando cosas, creando narrativas elaboradas para ganar puntos en Internet, pero otros se nota que son genuinos. Se puede ver en la forma en que escriben, en los detalles específicos que se sienten demasiado reales para ser ficción, en el trauma persistente que se trasluce en sus palabras. Esos son los mensajes a los que a veces respondo, ofreciendo apoyo, compartiendo partes de mi propia experiencia, intentando ayudarles a entender que no están solos, que lo que vieron fue real, aunque nadie más les crea. Es lo más cercano que tengo a una comunidad ahora, estas interacciones anónimas con extraños que han cruzado la misma línea que yo crucé, que saben lo que es vivir con un conocimiento que te aísla de todos los que no han experimentado lo que nosotros hemos experimentado. Las cicatrices físicas se han desvanecido, los moratones en mis costillas y espalda hace tiempo que amarillaron y desaparecieron, pero mi hombro todavía muestra la evidencia si sabes qué buscar. La articulación se asienta de forma ligeramente diferente a como lo hacía antes. El cartílago dañado crea una sutil asimetría que es visible cuando estoy sin camisa. Mi rango de movimiento está limitado de maneras específicas, restricciones que un médico podría medir y documentar, pero que la mayoría de la gente no notaría en una interacción normal. Son las cicatrices invisibles las que causan más problemas. La forma en que me sobresalto con ciertos sonidos, la forma en que no puedo tolerar estar en zonas boscosas después del anochecer, la forma en que me coloco en las habitaciones para poder ver siempre las salidas. Estos comportamientos probablemente parecen paranoicos para la gente que no conoce mi historia, que no ha oído la historia completa de lo que me pasó.
pero para mí tienen sentido, se sienten necesarios, y mi terapeuta ha dejado de intentar desafiarlos como mecanismos de afrontamiento desadaptativos. Ahora entiende que algunos traumas no se resuelven, no se curan limpiamente, no te permiten volver a ser quien eras antes. Vi un documental el año pasado sobre personas que han sobrevivido a ataques de depredadores, entrevistas con individuos que habían sido mutilados por osos o acechados por pumas, y vivieron para contarlo. El hilo conductor de todas sus historias era un cambio fundamental en cómo se relacionaban con la naturaleza, una pérdida de inocencia sobre su lugar en la jerarquía natural. Una mujer que había sido atacada por un grizzly en Alaska dijo que nunca podría volver a ver los bosques de la misma manera, que ahora, donde quiera que fuera, estaba calculando rutas de escape y vectores de amenaza, incapaz de simplemente disfrutar de la belleza de los lugares salvajes. Entendí exactamente lo que quería decir. Sentí ese reconocimiento en lo más profundo de mis huesos. Y por primera vez desde mi encuentro, sentí algo parecido a la solidaridad con otros supervivientes. Somos un club pequeño, los que hemos cruzado esta línea, y nos reconocemos entre nosotros, aunque rara vez hablemos abiertamente de lo que nos une. Lo que más me molesta es saber que sigue ahí fuera, que lo que sea que me atacó en Chipney Top Road continúa existiendo en esos bosques, continúa encontrándose con excursionistas, cazadores y guardas que no tienen ni idea de con qué están compartiendo el bosque. Pienso en llamar al servicio forestal a veces, exigir que pongan señales de advertencia o cierren ciertos senderos, o al menos reconozcan los informes que llegan cada año. Pero sé cómo iría eso, cómo tratarían mis preocupaciones como evidencia de problemas de salud mental continuos, cómo probablemente sugerirían que me tomara más tiempo de baja o considerara la jubilación anticipada. Así que me quedo en silencio, me guardo mis preocupaciones para mí y espero que nadie más tenga que aprender lo que yo aprendí, tenga que sobrevivir a lo que yo sobreviví. Pero sé que eso es probablemente ingenuo, que en algún lugar del Bosque Nacional, Daniel Boone, probablemente ahora mismo, alguien está teniendo su propio encuentro, viendo algo que cambiará su comprensión de la realidad, convirtiéndose en otra persona que sabe la verdad y nunca podrá desaberla. La última vez que hablé con Robert, del blog de Críptidos, me preguntó si alguna vez consideraría volver, quizá con un equipo de investigación, intentando documentar lo que me atacó con el equipo adecuado y una metodología científica. Le dije que absolutamente no, que no hay cantidad de dinero o credibilidad científica que me convenza de volver a esos bosques. Dijo que lo entendía, pero pude oír la decepción en su voz. Pude notar que esperaba que yo fuera diferente, más valiente, que estuviera dispuesto a buscar pruebas a riesgo de otro encuentro. Pero no soy un investigador, ni un criptozoólogo, ni alguien impulsado por la curiosidad de buscar lo desconocido. Solo soy alguien que sobrevivió a algo terrible y no desea nada más que no volver a experimentar algo así nunca más. Eso no es cobardía, aunque estoy seguro de que algunas personas lo verían así. Es autoprotección, es aprender de la experiencia, es respetar el hecho de que se me dio una segunda oportunidad cuando esa cosa me dejó ir, y no voy a desperdiciarla poniéndome deliberadamente en peligro de nuevo. A veces sueño con el momento en que dejó caer mi pistola de nuevo en el arroyo, y en el sueño entiendo lo que ese gesto significaba, qué mensaje estaba enviando. Podría haberse quedado con el arma, podría haberla examinado más de cerca, podría haber descubierto para qué era y cómo funcionaba. En lugar de eso, la descartó, la dejó caer como si no valiera nada, como si nada de lo que yo llevara pudiera realmente amenazarla. Ese desprecio casual me atormenta más que la violencia, más que el dolor, porque reveló la verdad sobre nuestras respectivas posiciones en ese encuentro. Nunca tuve el control, nunca tuve ningún poder real para defenderme, nunca supuse una amenaza real,
para algo tan poderoso. La pistola era un objeto de consuelo, una muleta psicológica que me hacía sentir más seguro, sin proporcionar realmente una protección significativa. Y lo sabía, lo demostró. Me enseñó una lección que nunca olvidaré sobre los límites de la tecnología humana contra algo que existe fuera de nuestra comprensión del mundo natural. Ahora guardo la Glock en una caja fuerte, limpia y mantenida, pero nunca la llevo encima. El daño por agua fue reparado, el arma es completamente funcional, pero no puedo obligarme a tocarla sin recordar lo inútil que fue, lo fácilmente que me la quitaron y la descartaron. Mi terapeuta sugirió que podría venderla, quitar el detonante de mi apartamento, pero tampoco puedo hacer eso. Es una prueba, la prueba de que intenté defenderme, una conexión tangible con una experiencia que a veces parece tan surrealista que me pregunto si la imaginé. Así que se queda en la caja fuerte, cargada pero bajo llave, un monumento al fracaso y a la supervivencia que existe en el mismo armazón de metal. Las pesadillas son menos frecuentes ahora, pero nunca han cesado por completo, y he aprendido a reconocer las señales de advertencia de que una se acerca. Ciertos olores las desencadenan, la descomposición orgánica o el pelo de animal mojado, cualquier cosa que recuerde a ese almizcle espeso del bosque. Ciertos sonidos me ponen nervioso, vocalizaciones profundas o pasos pesados, cualquier cosa que pueda indicar que algo grande se mueve cerca. He desarrollado rutinas para manejar estos desencadenantes, formas de anclarme cuando siento que el pánico empieza a subir, pero algunos días son más difíciles que otros. Algunos días me despierto sintiendo que todavía estoy en esos bosques, que todavía me están acechando, que todavía corro por ese camino de grava con rocas volando junto a mi cabeza. Esos días llamo para decir que estoy enfermo. Me quedo en casa con las cortinas echadas. Espero a que la sensación pase. Mi supervisor ya no hace preguntas. No me presiona para que explique por qué necesito estos ocasionales días de salud mental. Creo que sabe, o al menos sospecha, que lo que me pasó fue peor de lo que indicaban los informes oficiales. Nunca sabré por qué me dejó vivir, por qué eligió herir en lugar de matar, cuando claramente tenía la capacidad de hacer cualquiera de las dos cosas. Quizás solo tuve suerte. Lo pillé en un día en que no tenía hambre, o no estaba particularmente agresivo. Quizá atacarme fue una exhibición territorial en lugar de un comportamiento depredador, un mensaje para que me mantuviera fuera de su espacio en lugar de un intento de eliminar una amenaza. Quizá tenía curiosidad. Quería examinar a un humano de cerca antes de decidir que no valía la pena el esfuerzo. Estas teorías dan vueltas en mi mente constantemente, cada una tan plausible e indemostrable como la siguiente, y sé que pasaré el resto de mi vida preguntándome sobre la motivación, la intención y el significado de un encuentro que probablemente significó muy poco para la cosa que me atacó. Yo solo era otro humano deambulando por su territorio, notable solo porque me acerqué lo suficiente como para requerir una intervención directa. Para mí fue el momento decisivo de mi vida, el evento que dividió mi existencia en un antes y un después. Para él, probablemente ya me había olvidado para cuando desapareció de nuevo en el bosque. La verdad es que sigo aterrorizado. 4 años después, todavía sobresaltándome con los sonidos, evitando las lindes de los árboles y planificando mi vida para no tener que entrar nunca solo en zonas salvajes. La verdad es que me despierto algunas mañanas y mi primer pensamiento es sobre lo que vi, lo que sentí, lo que sobreviví. La verdad es que probablemente nunca me volveré a sentir seguro en los bosques. Nunca recuperaré esa sensación de paz y confianza que solía tener cuando estaba rodeado de naturaleza. La verdad es que algo se rompió dentro de mí en Chimney Top Road y no creo que vaya a curarse por completo.
No creo que vuelva a ser la persona que era antes de ese día de noviembre, en que aprendí que el mundo natural contiene cosas que no entendemos y no podemos controlar. Y la verdad más dura de todas es que nadie me cree, excepto las personas que han tenido sus propios encuentros, que han visto sus propias cosas imposibles y llevan sus propias cicatrices invisibles. Todos los demás piensan que identifiqué erróneamente un oso, que aluciné por el estrés, que me inventé una historia para llamar la atención. Y quizás sea mejor así. Quizás sea mejor que la mayoría de la gente nunca tenga que saber lo que realmente hay ahí fuera. Nunca tenga que vivir con el conocimiento que me mantiene despierto por la noche. Me hace revisar 2 veces mis cerraduras y me deja incapaz de disfrutar del simple placer de un paseo por el bosque. Te cuento esto ahora porque alguien necesita saberlo. Necesita entender que las advertencias no son solo historias de campamento o invenciones para llamar la atención. Algo existe en el Bosque Nacional Daniel Boone, algo grande, poderoso e inteligente como para ser peligroso, y fingir que no existe no hará que nadie esté más seguro. ¿Alguien escuchará? Probablemente no. ¿Alguien tomará precauciones basándose en mi testimonio? Lo dudo. ¿Cambiará este relato algo sobre cómo opera el servicio forestal o cómo el público se acerca al ocio en la naturaleza? Casi con toda seguridad no, pero lo cuento de todos modos, dejando constancia de la verdad una vez más, porque el silencio se siente como complicidad, y no puedo vivir con la idea de que alguien pueda resultar herido o algo peor, porque no hablé de lo que sé que es real. Así que aquí está, el relato completo y sin adornos de lo que me pasó, contado mientras mi hombro todavía me duele y mis manos todavía tiemblan cuando pienso demasiado en ser levantado del suelo y sostenido frente a algo que podría haberme aplastado el cráneo como una cáscara de huevo, pero que eligió dejarme ir. Interpretadlo como queráis, creedlo o descartadlo, pero sabed que sigo aquí, lidiando con las consecuencias cada día, mientras que lo que sea que me atacó sigue ahí fuera, en esos bosques, haciendo lo que sea que haga cuando los humanos no están cerca para presenciarlo.